Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy vamos a hablar de otro tema que está pues, bastante calientito ahorita con el tema de los Juegos Olímpicos, que es todo el tema relacionado con la presión, el cansancio y obviamente el tema de salud mental. Obviamente esto que no deja de ser pues una situación, vamos a decir ahorita eh, pues típica, ¿no? Del tema deportivo. Y sin embargo también yo creo que pues ya nos abarca un debate que ya hemos discutido aquí en ocasiones anteriores, pero ya nos obliga, yo creo que también a abordar el tema de la presión y el cansancio otra vez desde un punto de vista, vamos a decir, colectivo, social, y obviamente tratar de aterrizar, eh, pues, qué es lo que está sucediendo en cuanto a cómo manejar estas situaciones, eh, partiendo de algunos conceptos también filosóficos interesantes, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge ahorita el tema? ¿Por qué se coloca, vamos a decir, ahí en el centro ahorita del seguimiento de los Juegos Olímpicos? Bueno, para los que no han estado siguiendo la contienda, recientemente Simone Biles, que es prácticamente la mejor gimnasta de esta generación, si no es que de todos los tiempos, al tener por ahí pues una ligera falla, ¿no? en salto de caballo, determinó que lo mejor en ese momento era retirarse de la competencia, de forma que a pesar de ser, pues vamos a decir, la gran favorita, la líder incluso, ¿no? del equipo olímpico de gimnasia femenil, ¿no? de Estados Unidos, pues Simón Biles decide que ahorita pues no está tal vez en su mejor momento, pone sobre la mesa la cuestión de la salud mental y decide en este momento retirarse de la competición. Obviamente el caso de Biles, pues vamos, lo que hace tal vez no es típico, pero recientemente pues era algo que ya había surgido y había puesto, vamos a decir, en el debate la parte de salud mental en los deportes, especialmente a este nivel tan alto desempeño como es en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y ya había sucedido, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la tenista Naomi Osaka, que también se decidió, ¿no? Por temas de salud mental, pues otra vez bajarse de una competencia internacional. Estas declaraciones, pues de otra manera, han dividido, yo creo, que la opinión que pues muchos de nosotros, gente que obviamente no es deportista de ese alto rendimiento, pues ha tenido sobre el manejo, ¿no? de las cuestiones de salud mental, el manejo de la presión, el manejo del cansancio, del desgaste en competencias de este tipo. En general, yo creo que la mayoría, pues de otra manera, comunicaron como un soporte o un apoyo a la decisión de Biles, de también tener pues la valentía de decir o reconocer que en ese momento de su carrera pues no está del todo bien, ¿no? Ya sea física o mentalmente, y decidir eh, pues perderse la competencia, ¿no? Para poner o priorizar en este caso pues su bienestar propio por sobre, pues vamos a decir, el espectáculo deportivo olímpico. Sin embargo, ha habido gente también que pues inmediatamente generó o hizo críticas respecto a esta decisión con, bueno, ya sabemos, los típicos tintes generacionales de que somos pues una generación ahí de cristal, que no soportamos nada, que no aguantamos la presión, que se está volviendo como todo este tema, pues una cultura así de renunciar, de ir a los problemas. Cuestiones obviamente muy reaccionarias, bastante ignorantes en lo que a mí concierne. Y pues muy así como digo, la mayoría obviamente hombres los que toman esta posición pues es como esta cuestión así muy machita, ¿no? De no renunciar, pues siempre exigirte, destruirte antes de decir, oye, no puedo o no estoy bien, ¿no? Vamos a decir, de declarar vulnerabilidad. Entonces, obviamente hubo pues todo un debate en torno a este tema. Uno de los que contribuyeron a este debate pues fue el también famosísimo tenista Novak Djokovic, quien
Pues haciendo referencia, ¿no? Al caso de Biles, mencionaba, ¿no? En una entrevista que la presión es un privilegio. Y cito un poquito lo que dijo. Dice, sin ella no existiría el deporte profesional. Si tu objetivo es estar en la cima de tu deporte, lo mejor es que comiences a aprender a lidiar con la presión y los momentos difíciles, tanto en la pista como fuera de ella. Y bueno, pues digamos de aquí se agarró mucha gente para decir, no, mira, o sea, Djokovic es un deportista también de alto rendimiento, que también está en el ojo de los medios de comunicación, tiene también mucha presión y, en fin, ¿no? Empezó ahí la controversia sobre, pues todo este tema, ¿no? Y cómo abordarlo, quién tiene razón, si es que alguien la tiene. Y cómo deberíamos nosotros tal vez como público también entender o no entender pues qué es lo que está pasando aquí con estos deportistas, ¿no? El tema se presta, ¿no? para mucha discusión. Lo interesante, o sea, otra vez dejando de lado que pues para mí no hay comparación tal vez en ambas disciplinas, no hay comparación obviamente tampoco en lo que vive Novak Djokovic como tenista, lo que vive Simone Biles como gimnasta. Obviamente no hay una comparación tampoco en la trayectoria de ambos, en las dificultades o privilegios de los que gozaron los dos. Entonces digo, es muy fácil y nos pasa ahorita, ¿no? Incluso en la contienda olímpica, nosotros como mexicanos somos siempre extremadamente críticos de los atletas. Criticamos los cuartos lugares y no sacamos medalla y es muy fácil, ¿no? Obviamente desde la comodidad de tu hogar, pues hacer simplemente estas críticas sin mucho sustento. Sin embargo, bueno, no quiero llevar yo el debate por ahí. Lo que se me hace interesante pues es como contrastar un poquito estas dos posturas. Lo interesante, ¿no? Tiempo después de estas declaraciones de Djokovic, prácticamente el día de ayer, Djokovic es eliminado. No solo es eliminado, sino que ya no puede competir por la medalla de oro, que era para completar pues el Grand Slam, que era ganar como los grandes torneos de tenis y además en ese mismo año ganar la medalla de oro de las Olimpiadas. Únicamente Steffi Graf en el 88 conseguido esa hazaña. Djokovic lo quería hacer, no lo logra hacer. Va por la medalla de bronce, pierde este encuentro por la medalla de bronce contra el tenista español. Y básicamente, pues, como en otras ocasiones, ¿no? Djokovic es para los que no lo conozcan, pues siempre ha sido muy controversial. Se enoja, tira la raqueta a las gradas, rompe otra. Básicamente, pues, lo acaba, ¿no? La presión, el cansancio, que para él, pues, es un privilegio. Pierde este encuentro por la medalla de bronce, o sea, se va ni siquiera, deja tú con la medalla de oro, se va sin ninguna medalla. Y aparte, ¿no? Deja colgada a su compañera en la parte del tenis de parejas, también donde iban a competir por la medalla de bronce, diciendo que, bueno, pues tenía una lesión en el hombro o algo de ese estilo, ¿no? Obviamente da risa que pues días anteriores haya salido este cuate a criticar la postura de Biles y pues básicamente sea el que se derrumba ante la presión de forma muy evidente, en esta típica forma masculina, ¿no? También de manejar la frustración con coraje a través de la ira, ¿no? Destruyendo sus raquetas. Y pues de una otra manera vuelve a poner, ¿no? Otra vez sobre la mesa, pues el debate sobre la parte de la presión, la parte del cansancio y la parte de la salud mental. Y aquí, ya con este contexto explicado, pues es donde quisiera empezar ahora sí un poquito, ¿no? sobre la reflexión. Y vamos a decir el abordaje un poquito más crítico sobre esta condición. Es un hecho, ¿no? Que digo, los deportes de alto rendimiento han existido desde hace décadas ya. El tema de la presión social, intelectual, deportiva, pues ha estado ahí siempre presente. Pero como hemos comentado en anteriores episodios, pues yo creo que sí estamos viviendo una época en donde, pues de una otra manera, los jóvenes, nosotros o los más jóvenes, pues sí están experimentando de forma distinta tal vez las exigencias
pues esta sociedad contemporánea, ¿no? No solo otra vez en el término del deporte, sino en temas generales sobre la vida. De forma que el debate de la salud mental, pues en ese sentido, por ello se ha vuelto o ha cobrado mayor relevancia. Y es interesante entonces analizar, otra vez no desde ópticas individuales, sino en general desde la colectividad social, ¿qué representa esto? O sea, ¿por qué socialmente estamos ahorita en una época en la que este es un tema tan relevante? ¿Y por qué? Al ser relevante, pues solamente se abre este debate sobre decir, oye, no, es que sí tenemos que poder ser resilientes, afrontar la presión, el cansancio, trabajar bastante duro y salir adelante a pesar de que pues tal vez no estemos ni física ni mentalmente en la mejor posición. Y por otro lado, también toda esta retórica del autocuidado, ¿no? Decir, oye, bueno, sí, se vale bajarle un poquito ahí de revoluciones, se vale querer descansar, se vale tal vez no estar constantemente empujando para ser los mejores o trabajar lo más duro posible, ¿no? Y, y bueno, hay como que estas dos, otra vez se contrastan estas dos posturas. Normalmente no, las generaciones más viejas, mayores, van a normalmente irse por la parte en donde pues uno se tiene que tragar esa presión, ¿no? Y si no lo hacemos es porque las generaciones nuevas son débiles, son de cristal, no están motivadas, no le están echando ganas, así como ellos sí lo hicieron, ¿no? A pesar de que ahorita objetivamente todo está en una situación mucho más complicada de lo que estaba cuando ellos eran jóvenes. Y bueno, la retórica tal vez un poquito más acá millennial, centennial, de que sí, pues se vale, como quien dice, bajarle dos rayitas, ¿no? La intención aquí no es ir por una o por otra. Yo creo que en general, pues yo me inclinaría obviamente más por el tema de saber dónde están nuestros límites y tratar de esa manera afrontarlos. Pero lo interesante, ¿no? de este contraste o esta controversia, pues resulta en entender, bueno, socialmente cómo hemos llegado a, a un punto ahorita en el que este tema es tan relevante. Y para ello, pues yo creo que hay por ahí varios conceptos que lo explican bien, pero uno que es, pues vamos a decir, relativamente reciente, es un libro corto que pueden encontrar yo creo que fácilmente del filósofo Byung-Chul Han, de la sociedad del cansancio, ¿no? Creo que esa es la traducción, Burnout Society, lo pueden buscar también en inglés, y habla un poquito de este fenómeno, ¿no? Obviamente desde la parte de vista, vamos a decir, como de teoría crítica, ¿no? Para entender un poquito la tesis de este filósofo, pues yo creo que podemos o tendríamos que retornar también a cómo Foucault, Michel Foucault veía también el desarrollo de la sociedad, lo que le llamaba la sociedad disciplinaria. Foucault prácticamente decía que antes, ¿no? Por ejemplo, en la época feudal, había como una especie de sociedades soberanas, vamos a decir, había un poder soberano, normalmente el cual descansaba sobre una figura de autoridad divina, como lo era el rey. Y cuando había una falta hacia esta figura soberana, pues había un castigo. Era un tema de castigo, de una venganza, vamos a decir, de cualquier cuestión que se viera como un ataque hacia el rey. Y normalmente ese castigo pues era un castigo muy literal, ¿no? Torturas, ejecuciones públicas, cosas de ese estilo, ¿no? Sin embargo, conforme la sociedad avanzó, pues empezó a configurar de maneras distintas y se dieron cuenta, ¿no? O se fueron dando cuenta que tal vez pues, la forma de castigar así como directamente, pues no era tan eficiente en la parte también de como extraer, pues ahora sí que la mayor eficiencia de los subordinados, ¿no? De los plebeyos. Entonces, Foucault prácticamente pues explica cómo se empiezan a formar genealógicamente pues lo que él le llama las sociedades disciplinarias. Las sociedades disciplinarias son, a diferencia de estas sociedades como soberanas, pues vamos a decir, en vez de tener como de gobernar sobre la muerte, de castigar directamente, pues disciplinan, organizan un poquito la producción
y pues de otra manera administran la vida, en este caso pues de los subordinados, ¿no? Los que están ligados al poder en ese sentido. Entonces obviamente las sociedades disciplinarias pues tienen diferentes características. Él mencionaba algunas como el tema de la observación jerárquica, es decir, una sociedad disciplinaria, bueno, no, para empezar la sociedad disciplinaria siempre está como, o requiere espacios delimitados de instituciones y organismos que ejerzan esas características de disciplina, ¿no? Entonces están confinadas como que en espacios muy, muy claros, como lo son los hospitales, las escuelas, las prisiones. Y una de las características, por ejemplo, de esos espacios es esta observación jerárquica, ¿no? En las cárceles, pues hay estas torres de vigilancia, está toda esta cuestión del panóptico. Sabes, ¿no? Que hay alguien que te está viendo, pero no sabes en qué momento, o si tú eres el que está siendo observado, pero siempre estás como que bajo esta sospecha de que alguien te está examinando. Hay obviamente una normalización de ciertas condiciones, ¿no? En las escuelas, por ejemplo, pues la disciplina es muy importante, hay ciertas horas de entrada, ciertas horas de salida, ciertas horas a las que hay que ir al recreo, ciertas horas en las que tomas ciertas clases, ¿no? Entonces se normaliza como una especie de disciplina ya interna. Siempre hay examinaciones, ¿no? Métricos con los que se determina si estás bien o mal, ¿no? Dentro de ese contexto disciplinario, ya sea examinaciones médicas, psicológicas, las calificaciones en la escuela, ¿no? Cuestiones que te ayudan a categorizar, ¿no? Hay alumnos de excelencia, hay alumnos de aprovechamiento, hay alumnos deficientes. Entonces, estas condiciones pues son condiciones típicas, ¿no? De sociedades disciplinarias que tienen pues como por objetivo eficientizar un poquito los métodos de control, ¿no? Entonces, en esa forma, cuando tú perteneces a una sociedad disciplinaria, que era, pues digamos, la sociedad histórica, por ahí cuando Foucault analizaba esta genealogía, pues no es que que se te obliga a hacer algo, ¿no? Por miedo a un castigo, sino que se te hace algo o sea, te obliga a hacer algo a través de la educación, ¿no? O sea, no se te castiga, se te reforma, por ejemplo, ¿no? Esta condición de la sociedad disciplinaria, ¿no? Pues ayuda a explicar para Foucault mucho los temas de poder. Más adelante viene Gilles Deleuze y él toma esta parte de la sociedad disciplinaria y dice, no, ahora por ahí en los también 70s, finales de los 70s, empieza a decir, bueno, estamos transicionando ahora ya de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control. Dice que es diferente, ¿no? La sociedad de control ya no te disciplina directamente, no ocupa espacios delimitados, es más, vamos a decir, positiva, ¿no? O sea, en el contraste de que la sociedad disciplinaria pues es negativa, se te prohíbe hacer ciertas cosas, y en la sociedad de control vamos a decir, fomenta que hagas ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, dice que, pues de otra manera, el control no es disciplina, ¿no? O sea, no es confinamiento. Tomaba el ejemplo ahí de los viajes, las carreteras, los vuelos. Puedes ir a donde quieras, puedes hacer lo que quieras. Simplemente todo lo que estás haciendo pues está controlado. Cada acto que tú haces como en la libertad tuya, ¿no? Tú decides hacerlo, pues sigue dando más poder a las instituciones que controlan el tema, ¿no? Que es mucho lo que vivimos ahorita, por ejemplo, con el teléfono celular. El teléfono celular está ahí, ¿no? Nadie nos obliga a usarlo, nadie nos obliga a usarlo de cierta manera. Sin embargo, nosotros por nuestra propia libertad lo usamos, regalamos nuestros datos, regalamos nuestra privacidad, transparentamos nuestra vida, ¿no? Y obviamente en ese ámbito ahí virtual, pues también normalizamos ciertos comportamientos, hay como una especie también de observación jerárquica generalizada, pero ya no hay como una figura de autoridad, ¿no? Nosotros solos, como sociedad, como individuos, nos regulamos a nosotros mismos, ¿no? Tiene mucho que ver también, por ejemplo, con el tema de la cultura laboral, que ya nos obliga a abrazar un rol más allá del tiempo del trabajo, ¿no? Ya no nomás es ir, por ejemplo, en el contraste de la sociedad disciplinaria, pues el tema del área de trabajo, del lugar de trabajo, pues era un espacio confinado en donde había cuestiones de disciplina. Ahora ya no es eso, ¿no? Incluso ahorita con el home office ya esas barreras se han quebrado, están totalmente difuminadas, ya no está claro, ¿no? Dónde empieza nuestro trabajo, dónde termina, y pues como que toda esta retórica, por ejemplo, del tema cultural en las organizaciones, pues es abrazar un rol como de empleado, incluso aunque estemos fuera de nuestras horas de trabajo. Entonces,
todo lo que absorbemos, o sea, vamos, ya nosotros solos como empleados nos modulamos, ¿no? Nos controlamos, ya no estamos que nuestro jefe incluso nos diga qué hacer, sino que nosotros pues ya estamos absorbidos por completo en esta especie de rol. Entonces, eso es a lo que Deleuze le llamaba sociedades de control. Viene ahora, ¿no? Byung-Chul Han y dice, bueno, parte de la sociedad de control, ahorita estamos transicionando a una sociedad de los logros, que se transforma o tiene pues, su sintomatología en la sociedad del cansancio. Y básicamente habla como, o contrasta, ¿no? Pues esta parte también disciplinaria de Foucault con el tema ahora de cómo esta libertad que tenemos de siempre llevarnos hacia la máxima exigencia, ¿no? Por ejemplo, haciendo una analogía rápida, o sea, en la sociedad, vamos a decir, disciplinarias, pues es como imponer resistencia sobre un resorte, ¿no? Tú vas presionando un resorte, tiene un límite obviamente, ¿no? De qué tanto lo puedes comprimir y entre más lo comprimes, pues el resorte también resiste y responde con esa fuerza. Cuando hablamos de las sociedades de control o las sociedades, por ejemplo, esta de los logros, pues ya no se trata de comprimir el resorte como de forma negativa, sino de estirar la liga lo más posible, de forma positiva, hasta que pues esta liga pueda tronar, ¿no? Entonces, en este caso, lo que habla Byung-Chul Han es como de una violencia de la positividad. Es decir, la violencia de la positividad pues no priva, ¿no? O sea, no nos está privando de hacer ciertas cosas, sino que nos satura, ¿no? No excluye, nos agota. ¿Y qué es lo que genera este tipo de situaciones, ¿no? En las que otra vez ya no estamos una entidad disciplinaria, un rey, un gobierno que nos diga qué hacer, cuándo hacerlo, qué horas hacerlo, sino que nosotros en teoría pues ya tenemos toda la libertad de hacer con nosotros, de ser la mejor versión de nosotros. O sea, ¿mejor versión para quién? Esa es una pregunta que sería interesante, pero de otra manera pues nos volvemos pues como una especie generamos una especie de neurosis, ¿no? En la que siempre nos observamos como insuficientes, ¿no? Es decir, si en teoría tenemos potencial para hacer todo, tenemos las herramientas para hacer todo, tenemos la capacidad para hacerlo todo, entonces siempre estamos haciendo de menos. Siempre estamos trabajando de menos, siempre estamos logrando de menos, estamos haciendo ejercicio de menos, deberíamos estar aprendiendo otro idioma, deberíamos estar poniendo un negocio, deberíamos de hacer más cosas en el trabajo, deberíamos de tener una mejor vida de familia, deberíamos tener una mejor vida de pareja, deberíamos de leer más, deberíamos de tener más mindfulness, deberíamos de hacer más ejercicio. Siempre hay algo más que podamos hacer, ¿no? Podríamos estar viendo mejores películas, absorber o consumir más cultura. Esto obviamente nos empuja a que seamos pues hiperproductivos, que seamos, vamos a decir, hiperactivos, ¿no? Y nos hace también pues hiperneuróticos. Y lo que genera este tipo de sociedad, dice Byung-Chul Han, pues es que genera depresivos y perdedores, ¿no? Estamos constantemente cansados, ¿no? De transformarnos a nosotros mismos para siempre tratar de ir un paso más allá, ¿no? Un objetivo más allá, una meta más allá. Estamos expuestos completamente a la positividad, indefensos, ¿no? Y no tenemos ninguna agencia para contrarrestarla. Se vuelve incluso como una cuestión moral, que se asocia muy bien con todos los tenores neoliberales, ¿no? De la responsabilidad individual y todo ese tema, ¿no? O sea, van muy de la mano. De forma que si no estamos como que al 100% de nuestro potencial, pues es una falla moral, es un fracaso personal, un fracaso individual, independientemente de las circunstancias que no nos permitan tal vez llegar a ese potencial. Pero incluso la condición de decir, bueno, ese potencial, ¿qué significa? ¿Cuáles son esas metas, ¿no? O sea, no podemos tampoco conformarnos simplemente con poner cierta cantidad de metas y cumplirlas, porque hay una moralidad también en tener que desear siempre más. No puedes estar conforme con la que ya tienes. No puedes estar conforme, o sea, si ya llegaste a la felicidad estás mal. Tienes que desear más. Tienes que continuar deseando. Tienes que disfrutar más de lo que ya estás disfrutando. Tienes que vivir más de lo que ya estás viviendo. Tienes siempre que decir que sí a lo que sigue, ¿no? Este es el exceso de positividad que comenta el filósofo.
Comenta básicamente que el sujeto de logros, ¿no?, se rinde a la compulsión de libertad. Eso es la restricción libre de maximizar los logros. Exceso de trabajo y desempeño escala entonces en autoexplotación. Que es lo que decíamos, ¿no? En esta sociedad ya no ocupamos una figura de autoridad que nos explote. Nosotros nos explotamos solos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que llegar más allá. Y entonces aquí vienen las preguntas, ¿no? Esto obviamente pues es una descripción, esto explica. Es un libro muy corto, yo creo que no son más de 60 páginas, yo recomendaría mucho que lo leyeran. No ocupan obviamente leer a Foucault antes, ¿no? Ayuda, pero yo creo que es muy claro en la articulación descriptiva que hace Byung-Chul Han en este libro de la sociedad del cansancio. Y la pregunta entonces viene, ¿no?, después de toda esta descripción, de todo este abordaje, es decir, bueno, toda esta explotación, todos estos logros, todo este ser siempre más nosotros mismos, que obviamente eso pues se logra actualmente solamente a través del consumo, ¿con qué objetivo es? O sea, ¿para quién nos estamos autoexplotando? La retórica, ¿no?, ideológica es que nos estamos autoexplotando porque es lo que nosotros queremos. O sea, nos estamos autoexplotando para nosotros ser felices. Pero ¿hasta dónde tenemos que llegar si esta autoexplotación nos dice siempre que tenemos que desear más? Y en ese sentido que siempre vamos a estar incompletos, y en ese sentido que no hay un punto final ya de felicidad, siempre vamos a ser insuficientes, siempre nos va a faltar algo, siempre va a haber un hueco, y tenemos que empujar hasta llenarlo de alguna u otra manera, ¿no?, en la temporalidad que eso lo indique. Entonces estamos autoexplotados, ¿no? Es la misma, la contradicción, ¿no? Entre más queremos ser felices, menos posibilidad tenemos de hacerlo. Porque cada vez vamos a estar más deprimidos y nos vamos a sentir peor, ¿no? Y obviamente pues hay retornos negativos sobre este tema, ¿no? Algo que nos daba satisfacción antes, ahora ya no nos lo va a dar, ¿no? Tenemos que desear otra cosa, tenemos que ir por cosas más intensas, hacer más trabajo, ganar más dinero. Un viaje que tal vez nos hubiera emocionado mucho la primera vez que lo hicimos, ahora ya no es suficiente. Tenemos que ir a otro lugar más lejos, más espectacular, ¿no?, demostrar que somos todavía más felices. Y esto, por ejemplo, es lo que pasa con el tema de los deportistas, ¿no? Simone Biles, básicamente la mejor gimnasta de esta generación, ¿no?, una gimnasta destacable en todo, con todos los éxitos que puedas querer. Ella logró todo ya en Río 2016, no tiene nada que demostrar. Tiene 4 movimientos, ¿no?, básicamente bautizados con ella, porque nadie tenía la capacidad de hacerlos antes de ella. Y sin embargo, incluso ahorita, o sea, incluso otra vez la mejor deportista de todos los tiempos en disciplina, se le sigue criticando porque decidió que quería bajarse un poquito del tren, que quería detenerse un poquito y decir, igual me la tengo que llevar un poquito más calmada y poner prioridad en mi salud mental. E incluso, ¿no?, a esa gran atleta le cuestionamos, ¿no? Los observamos, ¿no?, el gran otro, porque otra vez también para que esto funcione, para que la sociedad de los logros, que es un tipo es una aproximación a la sociedad de control, pueda funcionar, requerimos de ese otro, de esa mirada, ¿no?, bajo que nos observa. ¿Para qué subimos cosas al Instagram si no hay un otro que lo vea, ¿no? Es ahí donde tenemos que, no es que tú sientas que ya lograste algo, tienes que realizar ese logro a través de la mirada de los demás. Y entonces habla mucho del momento en el que estamos cuando incluso la más grande atleta de todos los tiempos en su disciplina se le critica por no querer ser todavía más, por no querer todavía lograr más cosas. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Lo vemos en el caso de Simone Biles, lo vemos en el caso de nosotros, de nuestra generación y las generaciones más jóvenes. Están transformados en depresivos y se autoobservan como perdedores. Porque a pesar de que están logrando cosas, no están logrando todo lo que pueden lograr. Y siempre va a haber algo más allá que pudieran estar haciendo. Entonces, este exceso de positividad, ¿no?, este exceso de deseo, nos satura.
No es que estemos vacíos, estamos saturados, que es diferente. Estamos hiperactivos, hiperneuróticos e hiperexplotados por nosotros mismos. Y al final, ¿en beneficio de quién? ¿A quién le sirve, no? Que estos atletas vayan y destruyan su cuerpo en una competencia de este tipo. Muchos sacaban por ahí, muchos FIFA sacaban por ahí la onda de, no, es que, por ejemplo, Kerry Strug en Atlanta 96 saltó con un tobillo roto. Hizo un salto con un tobillo roto, no se rindió, no sacó la casta por el equipo. Bueno, a esa niña la obligaron a saltar. Un salto que no tenía ya que dar, ¿no? Porque Estados Unidos ya había ganado, tiene una ventaja tan clarísima que ya había ganado la medalla de oro, ¿no? A esa niña la obligaron a saltar y ese salto, esa lesión, terminó su carrera de gimnasta a los 18 años. Y dices, muy bien, fue un momento dramático de película en la televisión. ¿Y para qué? Un espectáculo. ¿Para quién nos estamos autoexplotando? ¿Realmente para nosotros? Porque obviamente el que nos autoexplotemos le sirve de forma excelente al capital, tanto en consumo como en producción. Entonces ahí estamos, ¿no? Constantemente nosotros haciendo más, consumiendo más, trabajando más. ¿Para quién? Decimos que para nosotros. ¿Y qué beneficio obtenemos de ello? Probablemente muy poco. Ahora, esto no se trata, ¿no?, de simplemente decir, bueno, entonces vamos a olvidarnos de todo, ¿no? No se trata de confundir el autocuidado con autoindulgencia. Pero tenemos que ser muy críticos, muy precisos, ¿no? De reflexionar qué es lo que queremos de nuestra vida, ¿no? Hacia dónde vamos y para quién estamos trabajando. Porque obviamente hay que ser profesionales, no hay que ser responsables, hay que echarle ganas. Se vale echarle ganas, no está mal echarle ganas. Pero cuando nos ponemos en una presión de este nivel, ¿no?, y nos perdemos como todo este juego ideológico de que todos tenemos el potencial de llegar a ser Jeff Bezos e irnos ridículamente al espacio con nuestros billones de dólares, perdemos de vista muchas cosas y perdemos piso también. Y lo que genera este exceso de posibilidad, esta saturación, es esta crisis que tenemos actualmente de salud mental y depresión, de bipolaridad, de trastornos mentales. Esa es la gran plaga del capitalismo. Esas son las grandes enfermedades de esta sociedad del cansancio. Entonces, tenemos que poder poner también sobre la mesa esos límites y reconocer cuando tenemos que descansar. Es muy difícil, ¿no? Culturalmente estamos impuestos a no querer hacerlo. O sea, este tema no es una derivación teórica aislada, ¿no? Es una cuestión cultural, hay un discurso hegemónico, hay una ideología que nos permea, que nos absorbe, que nos bombardea constantemente, nos interpela a querer siempre estar un paso adelante de nosotros mismos y de los demás. ¿Pero para quién? Otra vez hagan esas preguntas. ¿Para quién se están autoexplotando? Y si realmente todas estas cosas que les han dicho que tienen que desear, las desean ustedes, o es simplemente parte de lo que está normalizado, como que tenemos que querer. En fin, esa era la reflexión. Abordar un poquito, ¿no?, el tema ahorita, pues, de la presión, del cansancio, la salud mental. Y cómo llegamos a ese tema, ¿no? Cómo nos orillamos nosotros mismos a esos extremos. Cómo estiramos nosotros mismos la liga hasta reventarla. ¿Y por qué, no? ¿De dónde viene eso? O sea, no es casualidad. No es un tema aislado, no es un tema individual, es un tema social. Así está estructurada ahorita la sociedad. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con nosotros mismos y con los que nos rodean. Y también a la hora de reproducir estos discursos, ¿no? Cuando salimos y criticamos a alguien como Simone Biles, que se bajó por ahí del barco, estamos contribuyendo a esta cultura.
del cansancio. Se vale descansar. Tenemos que recuperar esa capacidad también de descansar y de encontrar que hay otras formas de autorrealizarse que no implican hiperproducción, que no implican hiperconsumo, que no implican hipercansancio y que no implican hipercompetitividad, que al final es algo muy individual. Y yo creo que la mayoría de las cosas que realmente nos nutren, ¿no?, como seres humanos, no son temas competitivos. Son temas sociales, de colaboración, de encontrarnos con el otro. Y la sociedad del cansancio, la sociedad de los hiperlogros, es algo que no nos deja muchas veces ver eso. Entonces, no se preocupen tanto, ¿no? Hay que saber manejar, ¿no?, un equilibrio, un balance. Hay que perseguir, ¿no?, los objetivos que valgan la pena para ustedes. Pero es eso, ¿no? Darnos cuenta de dónde están los logros que sí queremos obtener, los proyectos que sí queremos realizar nosotros. No nuestra organización, no nuestras empresas, no el gobierno, no la sociedad de consumo que nos dice qué es los estándares que tenemos que cubrir, las cosas que debemos de lograr, los carros que debemos de tener y que tanto debemos desear. Se vale dejar de desear un poquito. En fin, con eso cerramos. Gracias a los que nos escuchan, ¿no?, semana con semana. Va creciendo, ¿no?, lento pero seguro, este proyecto modesto, ¿no?, un poco más de un año. Entonces, pues muy agradecidos, ¿no?, ahí con nuestro centenar de suscriptores en Spotify, por ahí nuestros 30 y tantos suscriptores acá en YouTube. Poco a poco, ¿no? Si les gusta el contenido y es la primera vez que nos escuchan, les recordamos que estamos en las principales plataformas de podcast, principalmente obviamente Spotify, pero estamos ahí en iTunes también, en Google Podcast, nos pueden encontrar en YouTube. Tenemos nuestro canal ahí en Facebook, donde también pues publicamos ahí los episodios. Y pues también, ¿no?, me pueden seguir directamente en mis redes sociales, Twitter, Fede Fiesta, e Instagram en Fede Compean. Y bueno, déjenos saber su opinión. Si les gusta este tema, por favor denle like, compartan. Si no les gusta, déjenos ahí sus comentarios. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con estos abordajes? ¿Qué cuestiones les gustaría que platicáramos, ¿no? ¿Cómo se han sentido? ¿Están tristes también? ¿Están cansados también? Hay que relajarse un poquito, ¿no?, de vez en cuando. Y pues nada, ¿no? Ay, perdón por pegarle otra vez al micrófono. Siempre le pego, no lo había pegado hoy. Con este golpazo de micrófono cerramos. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.